Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Esther Marco del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y esta tarde tengo el placer de presentar al ponente que nos va a presentar un tema muy interesante. Es Eduardo Moralejo. Eduardo Moralejo es biólogo, un biólogo muy inquieto que ha trabajado mucho en temas de hongos y en general de patología vegetal. Estuvo durante muchos años en relación con el IMEDEA, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de las Islas Baleares, y desde hace algún tiempo, desde más o menos desde que surgió el brote de Xylella fastidiosa en Baleares, está contratado por la empresa agraria de transformación Traxa para apoyar en las investigaciones de Xylella fastidiosa y creo que está haciendo un trabajo muy bueno en este sentido y nos lo va a demostrar esta tarde y nada más. Recordaros también que, como se ha dicho en el chat, las preguntas van a ser vía chat, que es la vía que está establecida para ello. Entonces, conforme vayan surgiendo, pues las vais trasladando al chat y luego se las pasaremos a Eduardo. ¿De acuerdo? Pues nada, que disfrutéis mucho y Eduardo, tienes la palabra. Gracias, Esther. Y gracias a Blanca y a Raúl por la invitación. Bueno, la idea de esta presentación, bueno, la idea inicial era hacer una presentación de un artículo que hemos publicado recientemente en la revista Agronomy, que se titula Landscape Epidemiology of Xylella fastidiosa and Balearic Islands. Este artículo que es una síntesis del trabajo que ha realizado sobre todo el Laboratorio de Sanidad Vegetal, que desde que apareció la Xylella en las Baleares, allá por octubre de 2016, pues ha hecho un trabajo ingente de análisis de muestras. Y bueno, y hemos sumado a esto pues información de proyectos de investigación, algunos financiados por la Consellería. Pues con toda esta información pues hemos hecho pues una descripción de la situación de la Xylella en las Baleares, que era algo que hacía falta porque siempre había referencias de artículos, bueno, de la EFSA, pero nada había que fuera de las Baleares. O sea, estaba bien que se viera la perspectiva desde aquí. Luego también tenemos muchos datos y con esos datos lo que se ha hecho es un poco de inferencias sobre temas generales de la biología, de la epidemiología, de la ecología, de la Xylella en el contexto, digamos, mundial. Entonces, en el artículo, pues siempre, bueno, estaba el tema de la pregunta general que subyace siempre ha sido el qué factores diferenciales han permitido el establecimiento pues, de tres subespecies de Xylella en las Islas Baleares. Esta pregunta, a ver, es retórica porque todos vosotros podéis contestarla. Os he enseñado aquí abajo, pues veis lo que es el triángulo de las enfermedades y está claro que lo que ha pasado es que ha concurrido varios factores. Uno, que ha entrado el patógeno, otro que tenemos vectores competentes que más o menos son abundantes y luego, bueno, tenemos hospedadores y la interacción de todos estos factores. Tenemos unas condiciones climáticas que por lo visto son adecuadas para la interacción. He puesto también aquí una foto de Darwin porque vamos a dar, bueno, toda la presentación pues tiene un enfoque darwiniano. Ya luego veréis por qué lo digo esto. Casi nadie anticipó lo de la Xylella. O sea, ahora a toro pasado es muy fácil, sabiendo los factores, pues por qué ha habido Xylella aquí en las Baleares, pero antes de que apareciera lo del brote epidémico en Italia, pues poca gente pudo prever que iba a ocurrir eso. Bueno, antes de empezar, para meterme ya en la materia, voy a hacer un repaso por si acaso hay alguien que no conozca el tema de la Xylella. Me imagino que todo el mundo conocéis muy bien todo, pero voy a hacer un repaso muy rápido, por si acaso. La Xylella es una bacteria, eso lo sabe todo el mundo, es originaria del continente americano, se transmite por insectos vectores del grupo de los cicadélidos. Este es un grupo importante y bastante bueno, hay muchísimas especies, y cuando se alimenta estos cicadélidos en una planta infectada, normalmente se alimenta de los vasos chilemáticos. Cuando pasa de una planta infectada y pasa a una planta sana, pues es cuando transmite la infección. Aquí os enseño lo que es un árbol filogenético de un artículo reciente de Matthew Van Hove de la Universidad de Berkeley,
y me parece interesante porque es algo que se ve bien lo que quiero presentar. Lo que hay es mucha diversidad genética dentro de la especie y esta diversidad genética pues, se pueden distinguir pues, 3 clados muy claros que se corresponden a las subespecies de la chilela. Y además cada uno de estos clados pues, lo que hace representa zonas de divergencia por aislamiento geográfico. Entonces tenemos la subespecie fastidiosa que se cree que es de Centroamérica y una introducción que se cree que pasó desde Centroamérica a California, pues introdujo una de las enfermedades más importantes de esta subespecie, que es el Pear disease. Otro ejemplo es la subespecie multiplex, que es originario del norte de Norteamérica, más en concreto seguramente del este de Estados Unidos, y la introducción de esta subespecie en California, con el desarrollo de los cultivos de los almendros, pues desencadenó que apareciera una enfermedad que es el Almond Leaf Spot Disease, que aquí en Europa también tiene importancia, y vamos a hablar un poco de este tema. Y luego, por último, la subespecie pauca, que se cree que también es de Sudamérica, pues es famoso por lo que está pasando en Italia, en Apulia, que es lo que motiva todo lo que estamos haciendo ahora. Bueno, voy a proseguir. Quisiera hablar un momento del movimiento de plantas infectadas, que es como se ha introducido la chilela desde el continente americano. Aquí veis primero enseño un mapa de las Baleares y veis los puntos donde la distribución de las subespecies. En Mallorca tenemos la multiplex y la fastidiosa. En Menorca tenemos la multiplex, también es el mismo secotipo que el que tenemos en Mallorca y es genéticamente idéntica. O sea, seguramente la introducción fue desde Mallorca a Menorca. Y luego, por otro lado, tenemos en Ibiza la subespecie pauca, que seguramente se introdujo como la pauca en Apulia, pues a través del comercio de plantas ornamentales. No lo sabemos del todo, pero bueno, no lo podemos imaginar. Quería llamar la atención en la gráfica de abajo, que representa el mapa de Europa, y veis los puntos negros. Esos puntos negros son las zonas donde la chilela está establecida, o sea que hay cadenas de transmisión durante años y eso ya pues, no se puede ni contener ni erradicar prácticamente. Eso está ahí y bueno, no, hay poca cosa que hacer. Os he marcado también puntos rojos, pues son zonas donde se han encontrado focos, pero son focos que no hay cadena de transmisión, o sea que son focos que se van a desaparecer y ya están controlados. Además, bueno, lo que quiero resaltar de este mapa, en los puntos negros, es que todas las zonas donde está la chilena están en la costa mediterránea, están a menos de 50 kilómetros de la costa. Eso da una idea general de que el problema de la chilela no es un problema europeo general, es un problema bastante focalizado en el Mediterráneo. Y lo que decía antes, que poca gente previó que esto podía ocurrir y que tuviera esta distribución tan rara, con la excepción de Sandy Purcell, que veis el mapa este que presento aquí de Europa y que está basado, bueno, es un mapa bastante cutre, hecho así a mano, pero la información que presenta es muy buena. Y lo que me interesa de esto es que Sandy Purcell lo que hizo fue estudiar el Pear disease en Estados Unidos y cuando descubrieron que el efecto de las temperaturas bajas en la recuperación de las plantas, pues estableció que había una relación entre las temperaturas, por ejemplo, por encima de 4 o 5 grados de la temperatura media del mes más frío, pues eso producía que la enfermedad de Pear pues unas condiciones favorables. En cambio, ponía pues, a menos 1,7, pues la severidad era moderada y a menos 1,1 por encima pues no podía haber Pear disease. Eso, pues, este mapa me parece bastante interesante. Este es se enseñó una gráfica, es un clásico de Dernay Smoot, donde representa pues, el movimiento de plantas ornamentales dentro del continente europeo y cómo se reciben de otras zonas del mundo. Como veis en este mapa, que lo habéis visto seguramente en otras presentaciones, hay zonas del norte de Europa, especialmente Holanda, pero también podemos meter ahí Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica, que son los hubs que están recibiendo plantas ornamentales y enviándolas a toda la zona de Europa y otras zonas que no están dentro de la Unión Europea.
lo que quiero remarcar aquí es que la chilela, en zonas como, por ejemplo, Holanda, seguramente ha entrado muchísimas veces más, la probabilidad que haya entrado en estos sitios que en zonas como Mallorca o Apulia. Quiero decir que si no está ahí, es que las condiciones climáticas o otras condiciones no son las adecuadas para que se haya producido. Y además, si tenemos en cuenta que en el norte de Europa, en Holanda, por ejemplo, hay más abundancia de filenos prácticamente que en el Mediterráneo, pues las probabilidades, si no ha habido focos y se han desarrollado cadenas de transmisión, quiere decir algo. Y eso es lo que quiero remarcar. El movimiento de plantas infectadas no es nada nuevo. Aquí presento 3 artículos. Uno, el de Marco Pautaso, que me parece muy interesante porque lo que estaba enseñando anteriormente de la introducción de plantas y cómo se distribuye con el comercio internacional de plantas ornamentales, pues ahí explica cómo se va distribuyendo dentro de cada país, pues por el comercio minorista, y como una entrada que sea puntual se puede hacer prácticamente global para esa zona a través de este comercio. Por mi parte, nosotros hicimos un trabajo sobre este tema, fijándonos solo en un grupo, en taxón, en la Phytophthora, y demostramos que estaba introduciéndose taxones de Phytophthora que ni siquiera estaban descritos y que además al mismo tiempo en otras zonas de Europa estaban recibiendo lo mismo. Y también presento el trabajo de Clive Brazier porque me parece que es el más influyente que se ha publicado y que además, antes he enseñado una foto de Darwin porque en la crítica que hace en este artículo es fundamental. Lo que está diciendo es que los sistemas de sanidad vegetal en el mundo y en especial en Europa y también en el caso de Reino Unido es que su problema es que no son darwinistas. ¿Y a qué se refiere eso cuando dice que no son darwinistas? Pues básicamente que se basan demasiado en listados y los listados son de cosas conocidas, pero el problema normalmente es cuando entran cosas desconocidas y el mayor problema es que muchas cosas desconocidas no tenemos ni idea de lo que hay y por ejemplo, de hongos patógenos se ha hecho, por el caso de Phytophthora, se ha establecido que conocemos menos del 10%, que queda un 90% que puede llegar y como no están enlistados, pues se van a distribuir por toda Europa como sin ningún problema. Bueno, paso al siguiente. Dentro de movimientos de plantas infectadas, pues el caso paradigmático, bueno, digamos, el fetiche es el movimiento de las plantas infectadas de viña. Toda la historia de la patología vegetal está relacionado pues, con la historia de los patógenos y plagas relacionados con la viña. Ya sabéis que la filoxera, bueno, el oidium y la plasmópora son originarios del este de Estados Unidos y que una de las entradas, que me parece fue el oidium, desencadenó que se buscaran plantas resistentes en el este de Estados Unidos. Cuando se introdujeron plantas resistentes, se introdujo también la filoxera y la filoxera, pues al buscar también plantas de filoxera resistentes, pies, pues también trajeron con ellos el mildew y desde Europa al final ha sido como un hub que ha dispersado todos estos tres enfermedades plagas a todo el mundo y ahora están conocidos en todo el mundo, no hay ningún problema. Pero lo curioso de todo esto es que la chilela, la cepa que produce el Pear Disease, siempre se ha creído desde hace mucho tiempo que era originaria del sureste de Estados Unidos. Y claro, el paradigma es, bueno, la cosa curiosa es ver que todas estas enfermedades y plagas que son originarias del sureste de Estados Unidos entraron a Europa y se han dispersado por todo el mundo, pero la chilela no. Entonces la pregunta es ¿por qué? Hoy en día ya sabemos por qué o tenemos una idea de lo que ha pasado y eso es gracias a que se ha podido secuenciar genomas de muchos aislados de la chilela, de la cepa ST1 y se ha podido demostrar que la diversidad genética es muy pequeña y que seguramente eso ha sido una introducción reciente y que os adelanto ya, bueno, que estoy trabajando en este tema y que seguramente la cepa de la chilela que produce el Pear Disease se introdujo en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos específicamente,
posteriormente a que la crisis de la filoxera en Europa. O sea que todas las plantas que se exportaron seguramente de Estados Unidos, del sureste de Estados Unidos a Europa, venían libres de la chilela. Pero luego vamos a ver que las condiciones climáticas para el Pearl disease tampoco son las adecuadas para que se pudiera haber establecido. Enseño también esta diapositiva, que es una publicación que hemos hecho porque me parece interesante poner, bueno, aquí en este artículo lo que hemos hecho es explicar el origen de las dos subespecies que tenemos en Mallorca, la multiplex y la fastidiosa. Y está relacionado todo esto con la introducción de plantas infectadas de almendros, y hemos podido hacer como de una forma, digamos, darwiniana, intentar juntar evidencias, algunas más flojas, pero cuando tú juntas toda la información, lo que consigues es hacer con una teoría que luego da una explicación coherente de lo que ha pasado. Y podemos decir con bastante seguridad que la chilena llegó en 1993 porque la información todo apunta a ello, aunque podría haber entrado antes. Me estoy refiriendo a la fastidiosa y a la multiplex. Otra cosa que quería decir es que cuando empezamos a hacer esta investigación recibí un poco de críticas porque decían ¿para qué hacer esto si no va a servir de nada? Y la verdad es que ahora que lo veo, pues puedo echar en cara a la gente que me decía esto, porque creo que esta información es importante. Y os pongo un ejemplo de esta gráfica de aquí, que lo que está diciendo es la supervivencia de las plantas infectadas. O sea, desde la infección del almendro hasta que se produce la muerte, hemos descubierto y hemos podido demostrar que tarda como de media unos 14 años, que esto es mucho más de lo que se pensaba anteriormente, y que tranquilamente una planta infectada puede tardar 20 años antes de morirse. Cuando se descubrió la chilela en Italia, pues una de las prioridades de los proyectos europeos que ya se empezaron a desarrollar fue pues, ver en qué zonas había más riesgo de que la chilela se pudiera establecer. Entonces, lo más lógico era buscar pues, las condiciones climáticas que vieran que fueran propicias para que la chilela se podía establecer, y entonces con esa información pues, organizar las prospecciones para saber en qué zonas hay que fijarse. Aquí presento, bueno, a la izquierda es una gráfica de una publicación de Martin Godefroy que, bueno, que hace para cada subespecie, pues da un mapa de adecuación climática y pues, da una idea del riesgo de dónde se puede establecer y dónde no. Está bastante bien y creo que como la primera publicación fue una referencia importante. Más adelante ha habido publicaciones ahora de la EFSA y vemos que son estas proyecciones son proyecciones hechas de modelos de distribución correlativos, que lo que hacen es correlacionar la distribución de la chilela con los parámetros bioclimáticos de esas zonas. Entonces, el de la EFSA es un poco más complejo porque han hecho ensamblajes de diferentes modelos, y lo que aquí se presenta es un consenso de esos modelos. Quería llamar la atención a este mapa de la EFSA, el que está abajo, que es el de la subespecie fastidiosa, porque da unos resultados muy parecidos a los que voy a presentar ahora. Lo interesante del tema es que nuestro enfoque es totalmente diferente al de la EFSA. El nuestro, el que voy a presentar, es un modelo hecho, digamos, un modelo mecanicista, basado en la fisiología de la bacteria. Y ahora voy a presentar cómo hemos hecho este modelo. Bueno, hemos aprovechado que durante estos últimos 3 años hemos hecho inoculaciones en cantidad de plantas de viña. En total creo que hemos inoculado 36 variedades, las variedades más conocidas tanto a nivel local, nivel nacional y nivel internacional. Cualquiera que podáis pensar, Merlot, Syrah, Cabernet, Tempranillo, pues las hemos incluido. Y con eso hemos conseguido pues, una información bastante interesante.
Hemos hecho las inoculaciones y hemos hecho un seguimiento quincenal de cómo se iba desarrollando los síntomas en las hojas. Este trabajo lo ha hecho sobre todo, todo el trabajo lo ha hecho prácticamente Marina, y ha habido un apoyo en Marina Montesinos y un apoyo importante en el laboratorio que hace las analíticas para comprobar que todo va bien. Bueno, hemos aprovechado también que tenemos una estación meteorológica in situ y hemos cogido los datos meteorológicos, o sea, la temperatura horaria media durante toda la etapa de desarrollo de los síntomas. Y también hemos aprovechado que, como hay información del crecimiento de la bacteria en vivo, en vitro, perdona, hay el trabajo de Feil y Purcell, que dan las temperaturas cardinales de la chilela en vitro, pues lo que hemos hecho es una adaptación de estos, lo que llamamos el clásico, los grados días, los growing degree days, pues hemos hecho una adaptación y lo que hemos hecho es una integral térmica de todas las horas de acumulación para que se desarrollen los síntomas en las viñas. Y lo que hemos hecho es modelizar, digamos, hacer la probabilidad de que se produzcan síntomas de lo que llamamos nosotros síntomas crónicos de peer disease. Y, digamos, síntomas crónicos lo hemos asociado a un evento, que es cuando las plantas superan más de 5 hojas con síntomas, normalmente eso quiere decir que el movimiento de la bacteria hacia el movimiento sistémico, digamos, hacia las raíces, ya empieza a ser bastante importante. Y eso lo que consigue es que cuando llega el invierno, pues cuando se poda, la probabilidad de que eliminen esa infección es más baja. Y entonces hemos modelizado esto mediante análisis de supervivencia, pues estamos mirando la probabilidad y hemos hecho esta función de probabilidad, que es una función logarítmica, simoidal, y bueno, nos da una idea de lo que puede pasar. A esto le hemos llamado estos grados día modificados, pues hemos puesto el MGD, que sería el Modified Growing Degree Days, para simplificar, MGD. Sigamos. Bueno, y luego por otra parte, bueno, hemos aprovechado que tenemos los datos de los MGDDs y hemos aprovechado también que tenemos datos reanalizados de satélite que nos pueden dar pues, datos de todo el mundo a una resolución de 0,1 grados por 0,1 grados, que me parece que son 9 kilómetros por 9 kilómetros, y hemos trasladado toda esa información de los MGDDs a todas estas celdas de todo el mundo. Entonces, hemos hecho la integral, y la integral la hemos hecho a partir de la etapa vegetativa de la planta, o sea, desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre en el hemisferio norte, y al revés, del 1 de octubre al 31 de abril en el hemisferio sur. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, hemos visto que unos MGDDs por debajo de 578, pues no se pueden, no hay peer disease, o sea, es prácticamente imposible que haya peer disease. Y para que haya un 90% de probabilidad de infección, pues hemos calculado que se estaría alrededor de 1156. Quedaros con este dato porque luego cuando enseñe los mapas, pues para poder interpretarlos, pues tenéis que orientarlos con estos números. Una cosa importante, y antes ya lo he mencionado cuando he dicho el trabajo de Sandy Purcell del winter curing, es que al final el peer disease, para que haya infecciones crónicas, hay un balance entre lo que ocurre en verano, o sea, las infecciones, si las temperaturas son adecuadas, va creciendo, y luego hay un efecto de las temperaturas, de la exposición de temperaturas bajas en invierno, que hace que plantas que estaban infectadas se puedan recuperar. Entonces, esto tiene un efecto en la demografía de los modelos epidemiológicos y hay que tenerlo en cuenta. Para esto hay pocos datos, digamos, experimentales. No sé, o sea, se reconoce muy bien que hay este efecto de temperaturas bajas y el efecto que tiene en la viña, pero no se conoce el proceso fisiológico. Entonces, para intentar resolver este problema, lo que hemos hecho es una aproximación que ha sido, pues, sabiendo con la información de Purcell, de que el menos 1,1 grados es como un factor limitante donde pone el umbral, donde puede haber peer disease y donde no puede, pues lo que hemos hecho es coger las temperaturas mínimas
mínimas medias del mes más frío de zonas de todo el mundo. Hemos cogido 18.000 puntos a partir de los datos de satélite y hemos hecho una proyección para tener un ajuste de esa relación. Y vemos que es un ajuste pues, exponencial, y con esto lo que hemos hecho es como una adaptación para hacer una función de probabilidad que explique más o menos el efecto del winter curing. Aquí os enseño una gráfica para entender un poco lo que estoy hablando. Aquí es una serie de las CDDs, de la acumulación de horas de frío, de días de frío, mejor dicho, en diferentes zonas vinícolas del mundo. En la parte de abajo, veis la línea esta azul, esto se corresponde a Mallorca, y veis que es como una línea plana, que los CDDs son muy bajos. O sea que podemos esperar que no haya ningún tipo de curación en invierno. La siguiente línea, que está de color como marrón, es la línea de los CDDs del Valle de Napa. En el Valle de Napa es donde se reconoció por primera vez el efecto del winter curing. Y como veis, es bastante mayor que el de Mallorca, pero cuando comparamos con la parte de arriba, la siguiente línea es Apulia, creo que son los datos de Leche, y veis que ya es el doble, o sea que el efecto del frío sería bastante más intenso que en el Valle de Napa. Pero lo más interesante son los que están por encima, que hemos puesto a la zona de la Toscana, La Rioja y Hungría como zonas más continentales. Y veis que ahí las oscilaciones son grandes. No sé si os he comentado antes, y creo que sí, que a partir de 300 grados, de 300 CDDs, es el equivalente al menos 1,1 que decía Porcel. O sea, que todo lo que está por encima de 300 quiere decir que la curación de la planta será bastante importante. Bueno, ya paso a los mapas, que es lo que creo que es más interesante. Bueno, este es un mapa de los MGDDs. Para recordar, los MGDDs hacen referencia a la temperatura, la acumulación de calor en verano. O sea, cómo se puede haber infecciones de Pear disease en los meses de verano. Y os he dicho antes que por encima de 1100, o sea, los colores que van de verde flojo ya hacia amarillo y yendo hacia colores rojos, esas son las zonas que puede haber una probabilidad bastante alta. Y os he dicho antes que, por ejemplo, a partir de 600 hacia abajo, pues la probabilidad es muy baja. Quiero que os fijéis en las oscilaciones, porque esto es una película que os voy a dar que os pone la serie anual desde 1981 a 2019, cómo se distribuye y quiero que os fijéis en cómo oscila estas partes. Os voy a poner la película a ver si se puede ver. Vale. Pues veis cómo oscila y que las partes donde están más amarillas están en las zonas mediterráneas, que es lo que esperábamos. También os vais a dar cuenta que en las zonas continentales del sureste de Europa, o sea, podríamos decir lo que es Hungría, Bulgaria, Rumanía, pues también se pueden dar condiciones que el MGD puede decir que puede haber Pear disease en verano. Como veis la parte atlántica, y veis por ejemplo la costa atlántica de España, el riesgo es prácticamente cero. No hay temperaturas suficientes para que se pueda producir. Y ahora creo que es interesante que comparéis con Estados Unidos, y ya de entrada ya fijaros que los colores son diferentes, que son mucho más intensos. En el sureste de Estados Unidos, la acumulación de grados de MGDDs que son adecuados para que crezca el Pear disease, para que crezca la bacteria dentro de la planta, son muy altas comparado con Europa. También fijaros mucho en las oscilaciones, que veréis que sube mucho, incluso llega hasta las zonas de la frontera de Canadá. Os voy a poner la película a ver si se puede ver. Vale. Un dato importante, y esto es una diferencia entre Europa y Estados Unidos, es que en Estados Unidos no hay caderas montañosas horizontales. Entonces, todo lo que sea entradas de aire caliente desde el Golfo de México sube muy arriba, y como podéis ver llegan hasta los grandes lagos, hacen temperaturas bastante altas. Y la gente que ha vivido en Estados Unidos sabe que en el este de Estados Unidos en verano hace un calor insoportable, bastante húmedo, y que en invierno hace un frío bueno. Entonces, lo que me parece interesante es que veáis cómo estas oscilaciones. Y es interesante porque
las curvas de crecimiento de la chilela, yo estoy hablando todo el tiempo de la chilela fastidiosa del ST1, que es lo que está basado en nuestro estudio. Pero las curvas de crecimiento de, por ejemplo, la subespecie multiplex en vitro son muy parecidos. O sea que, que el calor, vamos a extrapolar todo este mapa que estoy dando en la parte de la parte caliente a la parte, se puede extrapolar a la subespecie multiplex. Y eso es importante que lo veáis porque cuando decimos que la multiplex está en Estados Unidos y llega hasta las cataratas del Niágara, es porque se pueden dar, porque las condiciones, como demostramos, son las adecuadas para que pueda llegar a estas latitudes. Pero eso cuando lo extrapolamos a Europa, cuando se habla de la multiplex en Europa, no se tiene en cuenta este factor y se sobreestima mucho el riesgo de la multiplex en Europa. O creo que se sobreestima demasiado. Y me gustaría, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero bueno, si en las preguntas queréis que hablemos, se habla de este tema. Por parte de los CDDs, pues lo mismo. Lo que tenéis que mirar es que los CDDs por debajo de 300, bueno, no hay mucha recuperación y por encima de 300 la recuperación de plantas infectadas de vid sería importante. Fijaros que a revés de los MGDs, pues en el este de Europa, pues el efecto continental es muy, muy importante. O sea, que en la zona que antes hemos indicado, en Rumanía, Bulgaria, Hungría, que en verano se podía producir, pues vemos que en invierno seguramente desaparecería cualquier infección. Y esto estaría relacionado pues con estos documentados reportes en Kosovo de la chilela, que lo encontraron una vez, pero luego desapareció. Y es por esta es la causa de que desapareciera. Voy a pasaros ahora a la imagen del CDDs de Estados Unidos. Y también lo que decía antes, que como no hay cadenas montañosas en distribución horizontal, pues veis que estas oscilaciones son muy grandes. Supongo que muchos de vosotros conocéis que, por ejemplo, que en el norte de Florida, los cítricos, muchos años hay heladas importantes. Y eso es porque las olas de frío en cada cierto tiempo llegan hasta casi hasta el Golfo de México. Y es por eso que es un factor muy limitante del Pearl disease para que pueda ir hacia el norte. Fijaros también que en California, por ejemplo, los CDDs no son, o sea, no es un factor limitante prácticamente. Bueno. Ahora os presento un mapa que es un mapa de distribución, bueno, de las condiciones climáticas adecuadas para el vector. Todos los mapas de riego que se hagan de la chilela tienen que incluir o convendría que incluyeran una capa al menos de la distribución del vector o de las condiciones climáticas adecuadas. Este trabajo lo hemos hecho en colaboración con el grupo de Alberto Ferreras del CSIC de Madrid, y este mapa lo ha hecho en concreto Martín Godefroy, que estamos colaborando con ellos. Y bueno, creo que es un mapa que da una idea bastante interesante de las condiciones climáticas. El único riesgo de estos mapas es que el Philenus, pues, se puede, su distribución o su abundancia depende mucho de factores locales. Y entonces en zonas del sur de España, pues a veces es un poco arriesgado que en cultivos en regadío, pues a lo mejor se pueden dar circunstancias especiales y podría aumentar este riesgo. Bueno, una vez que ya tenemos pues todos, os he presentado todos los elementos del modelo, pues lo que ahora voy a hacer es presentar el modelo en concreto. Lo que es nuestro modelo es una simulación de lo que podría ocurrir si en todas las celdas de todo el mapa, que son celdas he dicho antes, de 9×9, si desde 1981 hubiéramos sembrado plantas infectadas cada año, volviendo a reponer plantas infectadas, ¿qué hubiera ocurrido en toda Europa y en todo el mundo? Y esto es lo que se basa en nuestro modelo. Entonces tenemos una capa que es la parte climática, que os he presentado antes, que es del MGDDs y los CDDs, y dentro del modelo de la ecuación de
de la evolución, digamos, de las plantas infectadas, o sea, de la dinámica poblacional de plantas de viña infectados, os hemos metido una componente que es de la transmisión, que depende del número reproductivo básico, el RO famoso, que ahora se habla tanto. Bueno, pues este número, hemos hecho una simulación, intentado hacer una aproximación utilizando datos de la chilela, bueno, del Almond cordyceps en Mallorca. Y hemos hecho en los inicios de la epidemia, o sea, en los primeros años, pues hemos hecho una aproximación y hemos calculado que ese R0 para esta situación hubiera sido parecido al 2. Teniendo en cuenta que, o asumiendo que la abundancia del Filenus influye en la transmisión, pues hemos ajustado el R0, hemos hecho una aproximación de R0 máximo para Europa de un 2,85, teniendo en cuenta la distribución de la chilela en Mallorca. Bueno, pues utilizando toda esta ecuación, que lo que mira es sobre todo la dinámica, la simulación de la dinámica de plantas infectadas, pues obtenemos este mapa. Y este mapa que os presento viene en una escala logarítmica del 1 al 0, y os he presentado en el mapa unas líneas discontinuas, que esto lo que separa es zonas donde el R0 está por debajo de 1. Entonces, cualquier introducción se distingue. No hay fuego suficiente para que se pueda transmitir. Y lo que vemos es que el Pear Disease en Europa pues es una cosa bastante marginal. Y lo que veis, no se ve muy bien, pero los puntos más calientes, los que están más en rojo, son pues, Mallorca, y no es una coincidencia, y otras zonas de mucho riesgo serían la isla de Creta y Chipre. Y poca cosa más. En las otras zonas hay algunos puntos que podría establecerse si se introdujera, pero como la escala es logarítmica, lo que se está diciendo es el número de plantas infectadas, se está diciendo la intensidad, y donde está la zona más intensa ha sido en Mallorca. Y bueno, y creemos que en pocos sitios más se podría establecer y producir daños importantes. Como no sabemos mucho no hay mucha información del vector y no hemos podido hacer un modelo teniendo en cuenta un modelo mecanicista de la abundancia, bueno, los factores que puedan influir en la distribución y abundancia del vector, pues lo que vamos a hacer también son simulaciones metiendo ya valores al R0. Hemos puesto diferentes porque eso simula, por ejemplo, en condiciones, ¿qué pasaría si se introdujera en Europa un vector que no está ahora mismo y que fuera más eficiente o más competente a la hora de transmitir? Entonces, con estas simulaciones pues podemos adaptar un poco la situación. A la derecha os enseño mapas de validación, porque nuestro modelo lo que hace muy bien es que identifica en zonas de Estados Unidos donde están las fronteras, donde hay y no hay, pues que identifica un 90% de los casos donde hay, y también explica la intensidad de la enfermedad. Por ejemplo, en California, que hay zonas digamos, de gradientes muy exagerados entre la costa y la zona del Valle de Napa, por ejemplo, pues en nuestro modelo, con una resolución no muy buena, pero identifica, captura estos gradientes. Entonces vemos que el modelo, que es totalmente mecanicista, pues identifica muy bien lo que está ocurriendo. Y ahora os enseño un mapa de la distribución de las viñas en Europa, y para que veáis pues, que las zonas donde está es en Mallorca, y no es casualidad que esté en Mallorca porque es de las zonas que nuestro mapa, que es totalmente mecanicista, y vuelvo a repetirlo, que no hay ninguna correlación estadística y que identifica justamente a Mallorca y con otros puntos, pues explica muy bien por qué durante 150 años no ha habido chilea, y cuando ha entrado chilea justamente se ha establecido en Mallorca. Ahora voy a pasar ya a un tema totalmente diferente, que es el tema de los hospedadores. Como os he dicho anteriormente, el laboratorio de sanidad vegetal ha hecho una cantidad de analíticas brutal, una cantidad bueno, se han analizado 13.000 plantas, se han analizado 453
especies de plantas y se han identificado, en total me parece que ahora llevan unas, creo que son 30, no sé si estoy equivocado, serán 29 o 30 plantas que son hospedadores. De estas 30, solo son 4 que son relevantes, que las cadenas de transmisión pues son importantes. Y de esto, lo que te está diciendo, pues de la flora que tenemos aquí en las Baleares, que son 1.700 plantas, menos del 2% han sido infectadas. Y lo que enseño en esta gráfica, pues lo que hemos hecho es ver la relación filogenética de los hospedadores para ver si hay una señal filogenética entre la relación entre el riesgo de que haya infección y la distancia evolutiva de los hospedadores. Y como podéis ver aquí, la distancia no hay ninguna señal filogenética. O sea, un ST1 que infecta a vitis, pues puede infectar a filerea, que a lo mejor lleva a una distancia evolutiva de más de 100 millones de años. Como veis aquí también en este gráfico, veis que hay unos agrupamientos y podéis decir, bueno, pero aquí hay agrupamientos y eso a lo mejor dice algo. Lo que está diciendo estos agrupamientos es que lo que estamos diciendo de la chilela en realidad no es un patógeno, es una bacteria endófita que yo considero que es como un obturador o produce obstrucciones de los xilemas, pero no es un patógeno que haya una interacción importante entre la planta y la bacteria. Y entonces es lógico que veamos estas agrupaciones porque como la chilela se alimenta de los azúcares de las paredes celulares, pues las paredes celulares de plantas que están más filogenéticamente más relacionadas, pues tendrán azúcares parecidos. Y es por eso que vemos que el riesgo de plantas que están muy emparentadas, porque se pueda establecer, tiene relación. Otro trabajo que hemos hecho, de lo que hemos visto haciendo en nuestros trabajos de investigación, es que cuando hicimos secuencias de los genomas de aislados, vimos que encontramos haplotipos iguales, o sea, de todo el genoma, que eran iguales en aislados de bacteria del almendro con aislados de la viña. Eso ya nos daba una indicación de que seguramente había una transmisión entre los dos hospedadores, o sea, transmisión de almendro a viña y de viña a almendro. La frecuencia de esta transmisión no la conocemos, pero sabemos que eso está ocurriendo. Y esto lo ha demostrado recientemente David Borràs, que ha hecho un trabajo de experimentos de transmisión y ha podido demostrar que la transmisión es posible en las dos direcciones. El ST81, que es del multiplex, también ha podido demostrar que hay una relación. Encontramos haplotipos también iguales entre almendros y acebuches, y también David ha podido demostrar la transmisión, creo que en una dirección, no en dos, creo que es así. Y del ST80, que es la pauca, pues falta más investigación. Dentro de los riesgos, pues ya para acabar con la presentación, pues uno de los riesgos principales es que tenemos pauca aislada y no sabemos qué podría pasar si se introdujera en la isla de Mallorca. Y al revés también, las subespecies fastidiosas y múltiples, si las introdujeras en pauca, pues hay un riesgo de recombinación. Y ese riesgo es muy importante porque tenemos un hospedador en común, que es el almendro. Para el que no lo sepa, en Ibiza hay un Almondilus cordyceps producido por pauca que es casi igual de importante que el que produce multiplex en Mallorca. Hay una infección pues, prácticamente general. Bueno, pues este riesgo de recombinación hay que tenerlo en cuenta y hay que evitar en lo máximo posible pues, que haya un movimiento de plantas infectadas o de vectores, que hay que tenerlo en cuenta, desde una isla a otra, que ese es el mayor riesgo. Y además el riesgo, me gustaría decir que la chilela por mutaciones puntuales no cambia de hospedadores. Normalmente cuando cambia de hospedadores es porque ha habido una recombinación con otra línea clonal que no ha estado muy en contacto con ella. Y ya para acabar, porque yo creo que la gente debe estar bastante cansada de tantas presentaciones,
he hecho una presentación, bueno, un póster representado en el Congreso de la Chilela, de la EPSA, y lo que quería hacer era hablar sobre el tema de que no sabemos nada de la chilela en los ecosistemas naturales, y creo que es muy importante que se investigue este tema, porque el riesgo no está en lo conocido. Lo conocido normalmente además se sobreestima. Lo importante es lo desconocido, y lo desconocido está en los ecosistemas naturales. Esto es para la chilela y para cualquier otro patógeno. Y creo que es muy importante que conozcamos cuál es la función ecológica de la chilela en estos ecosistemas naturales, especialmente en los bosques tropicales de Sudamérica, porque esa información es clave para entender cuáles son los riesgos de la chilela que se produzcan introducciones nuevas en Europa. Yo tengo algunas teorías sobre este tema, o tengo teorías, no, unas hipótesis sobre qué es lo que está pasando y cuál sería la función ecológica. Y puedo adelantarlo, no es que lo quiera esconder. Creo que tiene relación con las tasas de renovación de las plantas en ecosistemas forestales donde hay mucha diversidad. Pues lo que hace la chilela es, una vez que una planta está debilitada y que la señal general es normalmente un problema ¿cómo se llama?, de déficit hídrico, esa señal es la que hace y desencadena que se multiplique la chilela y que bloquee todos los vasos conductores, y eso acelera todo este proceso de eliminar las plantas infectadas. Eso, si fuera así, tiene un peligro muy grande para las condiciones mediterráneas, porque eso quiere decir que las señales que están utilizando en un ecosistema forestal, como es en los bosques tropicales, cuando esa señal lo pasas a un ecosistema mediterráneo, que es muy frecuente que haya sequías, pues en las plantas que no pueda competir en el microbioma con estas señales, pues puede desencadenar que otras plantas puedan estar en riesgo y que haya epidemias importantes. Esto, si alguien está interesado o alguien me invita a hacer una presentación de esto, pues estaría encantado de desarrollarlo. Bueno, y espero que no os haya aburrido demasiado, y gracias por vuestra atención.